Un instante, una foto. Hemos venido aquí hoy a muchas cosas. Una época de cambios que devienen un cambio de época. A muchas cosas, a caminar, a marchar, a saltar, a cantar. Una frase, un sentimiento colectivo y las ganas de hablar de nosotros en nuestro idioma. Pero entre tantas cosas de las que hoy hemos venido a hacer aquí a Mar del Plata hoy, nuestros problemas, nuestras soluciones, nuestra América adulta y soberana. Y cada uno de nosotros trajo una pala. Un fantasma recorre Europa y el mundo entero. Una pala de enterrador. Un continente que expone a la faz del mundo entero sus conceptos, sus fines, sus aspiraciones. Y una frase que lo resume todo. Porque aquí en Mar del Plata, gritada en el lugar indicado, está la tumba del Alca. En el momento exacto. Vamos a decirlo. Alca, Alca, al carajo. A partir de este momento, Alca, Alca, al carajo. Las fronteras se abren y la patria se agranda. Esto es Al Carajo. Noticias, política y cultura de América. Esto es Al Carajo. Con estos sonidos, con esta melodía de siempre, de la orquesta típica La Bidú, una pieza que se llama Julián, del disco Remando la Historia, y con la edición del compañero Germán Marcos, con ese discurso de Hugo Chávez Frías en la cumbre contra el Alca a mediados de los 2000, empezamos este capítulo número 3 del 2020, temporada número 11 de Al Carajo, noticias políticas, sociales y culturales de América Latina y el Caribe. Mi nombre es Pablo Daniel Ovín en la conducción y en la producción periodística, junto a Mavi Sosa para las historias de canciones y las lecturas de los versos y las voces literarias más representativas del continente, y a Ernesto Vera con la recorrida por los barrios de las ciudades de los pueblos de cada región de nuestra patria grande para presentarnos a las bandas que fusionan y hacen vivir los ritmos populares. Al Carajo Radio, nuestra página de Facebook, Al Carajo Latinoamérica, @gmail.com, nuestro correo electrónico para la comunicación, ivox.com/alcarajo2020 y nuestro canal de YouTube con el nombre del programa Al Carajo, los sitios para escucharnos online en cualquier momento, en cualquier lugar, albergando esta producción radiofónica que suena durante la semana y el fin de semana por alrededor de 30 radios de distintos países de Sudamérica, reflejando la realidad y la cultura de nuestro lugar que está acá, en el sur del mundo. Tenemos noticias, música y literatura. Empezamos, como siempre, desde la información, contando lo que pasa en este continente. Del Atlántico a los Andes, del cerro a la cordillera. Al Carajo. Las noticias de América. En Brasil, denuncian al gobierno de Bolsonaro ante la CIDH por violación de la libertad de expresión. Cerca de 20 organizaciones gremiales, políticas y periodísticas, entre ellas la Central Única de Trabajadores brasileña, firmaron una presentación en contra del presidente por casos de censura y ataques a comunicadores y a medios de prensa, que fue llevada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La denuncia se apoya en un informe publicado recientemente por la Federación Nacional de Periodistas que reveló la magnitud de la violencia contra la prensa practicada directamente por el presidente de la República. Solo en 2019, esa entidad relevó 121 ataques de Bolsonaro contra periodistas. Entre otras cosas, el documento señala que el mandatario maneja los recursos de publicidad oficial para pagar a los medios bolsonaristas y que le quita y le niega los recursos a los medios más críticos. También lo señalan por sus actitudes machistas, con ataques a periodistas
como Patricia Campos Melo y Vera Magaláes, víctimas de señalamientos presidenciales para que sean blanco del odio y la indignación pública, con campañas y ataques que llegaron a provocar amenazas de muerte contra ellas por parte de seguidores del oficialismo. Otro punto que critican las organizaciones es una campaña de opinión pública orquestada y desarrollada por el bolsonarismo a través de los medios hegemónicos y periodistas amigos para que desvirtúen y minimicen la información sobre violencia contra periodistas y mostrar que el gobierno está realmente preocupado por la libertad de expresión. Al carajo. En Cuba, el gobierno anunció medidas para prevenir el coronavirus, aunque no se registraron casos en la isla. El primer ministro, Manuel Marrero Cruz, el viceprimer ministro, Roberto Morales Ojeda, y el titular de Salud Pública, el doctor José Ángel Portal Miranda, informaron la puesta en marcha de un plan de contingencia para enfrentar el avance de la enfermedad, expandida fuertemente por Europa y Medio Oriente y que llegó también al continente americano a través de personas que viajaron desde esas regiones. Los funcionarios recalcaron que en Cuba existe experiencia para enfrentar cualquier tipo de epidemia como parte del Sistema Nacional de Salud y resaltaron las acciones realizadas para enfrentar el ébola y el H1N1. El programa presentado contra el coronavirus incluye la capacitación del personal de salud y la disposición de todos los hospitales y salas de auxilio para aplicar un protocolo especial en caso de detectarse pacientes con síntomas coincidentes. El ministro Marrero explicó que se decidió sumar a los hospitales militares del país a las instalaciones ya previstas para tratar los casos sospechosos, además de desarrollar reuniones territoriales en Oriente, Centro y Occidente con los dirigentes provinciales y municipales para presentarles el plan actualizado y evacuar inquietudes y preguntas. Otra de las medidas puestas en marcha es la intensificación de los controles en los puntos de entrada al territorio cubano, en marinas, puertos y aeropuertos, con la puesta en funciones de escáneres que chequean constantemente la temperatura de los viajeros que llegan por barco o por avión. Al carajo. En México, el presidente López Obrador recibió a su par colombiano Iván Duque. El encuentro se realizó en el Palacio Nacional, ubicado en la capital mexicana, donde el visitante fue recibido por una comitiva integrada por el canciller Marcelo Ebrard, el secretario de Seguridad y Producción Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, la secretaria de Economía, Graciela Márquez, y el de Turismo, Miguel Torruco. Luego, en la reunión bilateral de presidentes, López Obrador y Duque hablaron de fortalecer el intercambio comercial y cultural y otros temas de agenda entre los dos países. Uno de los logros de la cumbre fue la firma de un memorando de entendimiento de cooperación turística suscripto por la Secretaría de Turismo de México y el Ministerio de Comercio de Colombia, con pautas para contribuir al crecimiento y desarrollo de ese sector clave en las economías de ambas naciones. Además, en su paso por México, el mandatario colombiano pudo reunirse con 27 empresarios e inversionistas internacionales del sector alimentos, fondos de inversión, infraestructura, logística, hotelería, metalmecánica, ingeniería, textiles, construcción y agroalimentos. Allí, Duque los convocó a que sigan viendo a Colombia como un destino para la inversión. El presidente derechista dio un balance de su visita oficial a México y de su intercambio con López Obrador. Quiero decirles que tuvimos una reunión muy productiva, muy favorable con el presidente López Obrador. Hablamos de estrechar la cooperación comercial y de inversión para que tengamos más exportaciones de nuestros países en estos mercados. También para fortalecer los lazos de inversión en sectores estratégicos. Firmamos un importante convenio para el desarrollo del turismo binacional. Abordamos también temas importantes del orden multilateral y pudimos también fijar un mecanismo permanente de trabajo y de cooperación a través de la conformación de un gabinete binacional. Esto nos permitirá con los distintos ministerios fijar metas, objetivos y reunirnos periódicamente para hacerle seguimiento a cada uno de los objetivos trazados. De norte a sur, de este a oeste. Al carajo. Un viaje por el continente. Brasil, Cuba y Colombia, los primeros destinos informativos de este capítulo de Al Carajo. Y ahora pasamos a la música. Historias de canciones, con Mavi Sosa
y esta que nace en el centro de América y recorre todo el continente. Pa' que en la realidad no se sufra tanto, ojalá que llueva café en el campo. Pa' que en Villa Hidalgo oigan este canto, ojalá que llueva café en el campo. Pa' que todos los niños canten este canto, ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva café. La canción de Juan Luis Guerra fue lanzada en el año 1989 en el disco que lleva el nombre de la canción, Ojalá que llueva café en el campo. La composición fue el resultado de una visita que Juan Luis Guerra hizo a Santiago, un municipio de la República Dominicana. Ahí había ido a aprender a bailar el merengue de la forma más tradicional y también intentaba aprender los sonidos y la forma de tocar de la tambora. También conoció en ese lugar muchos poemas campesinos y bucólicos y ahí, entre esos poemas, se encontró con la metáfora Ojalá que llueva café. El músico dijo que la pensó como una canción, pero cuando recordó la tambora de Santiago, giró el destino de esa canción hacia un merengue, uno de los merengues más famosos de América Latina. La dulzura de su letra habla de la suerte de los campesinos dominicanos, un pedido desesperado por salir de la pobreza. Ojalá que llueva café tituló el cuarto disco de Guerra, un álbum bisagra en su carrera. Hoy la canción tiene versiones cantadas, muchas versiones cantadas y hasta versiones instrumentales en clave de jazz. Nosotros en Al Carajo vamos a escuchar la versión original de Juan Luis Guerra, pero antes estuvo sonando la que grabó la banda mexicana Café Tacuba. Ojalá que llueva café en el campo, que caiga un aguacero de yuca y té, del cielo una harina de queso blanco y al sur una montaña de berro y miel. Oh, 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 ojalá que llueva café. Café en el campo, peinar un alto cerro de trigo y mapuey, baja por la colina de arroz graneado y continúa el arado con tu querer. Oh, 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 ojalá el otoño en vez de hojas secas vista mi cosecha y sale, sembra una llanura de batata y fresas, ojalá que llueva café. Pa' que en el conuco no se sufra tanto, ay hombre. Ojalá que llueva café en el campo. Pa' que en Villa Vázquez oigan este canto. Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva, ojalá que llueva, ay hombre. Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva café. Sembrar un alto cerro de trigo y mapuey, baja por la colina de arroz graneado y continúa el arado con tu querer. Oh, 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 ojalá el otoño en vez de hojas secas vista mi cosecha y sale, sembra una llanura de batata y fresas, ojalá que llueva café. Pa' que en el conuco no se sufra tanto, ojalá que llueva café en el campo. Pa' que en los montones oigan este canto. Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva, ojalá que llueva, ay hombre. Ojalá que llueva café en el campo.
que llueva café, pa' que todos los niños canten en el campo. Ojalá que llueva café en el campo. Pa' que en la romana oigan este canto. Ojalá que llueva café en el campo. Ay, ojalá que llueva y hombre. Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva café. Ojalá que llueva café. Juan Luis Guerra, el dominicano. Historia de canciones o canciones con historias. Música en Al Carajo de América Latina y del Caribe. Y más noticias en Al Carajo. Más información política del continente. Las luchas políticas, las luchas sociales de la región tienen su lugar. Al Carajo. De la música de la República Dominicana, del Caribe, nos corremos solo unos kilómetros hacia el interior del continente y nos vamos a El Salvador, el país mesoamericano en debate y en tensión en las últimas semanas por la presentación de una ley de amnistía para los criminales de lesa humanidad del conflicto interno armado que vivió el país en la década de los 80 y la resistencia de las organizaciones de víctimas, hijos, hijas, familiares de detenidos desaparecidos. Compartimos en Al Carajo contacto e informe desde San Salvador, la capital centroamericana, sobre esta causa, la lucha por juicio y castigo a los responsables de los crímenes de Estado y las violaciones de derechos humanos. En El Salvador también se grita ni olvido ni perdón. Al Carajo. Una mirada al sur desde el sur. La tenemos en comunicación a Amanda Castro, que es antropóloga, activista feminista, es hija de desaparecidos durante el conflicto armado salvadoreño y es integrante de Las Dignas, una asociación de mujeres por la dignidad y la vida, integrante de Vidas, colectivo de víctimas demandantes en relación a lo que fueron los crímenes en aquel conflicto armado. Y nos contactamos con ella y queremos hablar de El Salvador por lo que se está debatiendo allí sobre una amnistía, una ley que llaman muchas organizaciones ley de impunidad que estuvo avanzando en el ámbito legislativo. Amanda, acá te saluda Pablo Bin. Hola Pablo, un saludo. Es un gusto contactarme con ustedes para hablar de lo que pasa en El Salvador. Lo mismo. ¿Cómo está El Salvador? ¿Estás en San Salvador, la capital? Sí, estoy en San Salvador. El Salvador es un país muy chiquitito en el centro de América. Tiene 21.000 kilómetros cuadrados, un clima tropical, todo pasa como muy cerca, todo nos mueve mucho. ¿Cómo está avanzando el tema de esta ley que yo planteé, que tiene movilizados y movilizadas a muchos familiares de víctimas? Pues nosotros hablamos de una ley de impunidad, de una nueva amnistía. La ley de amnistía fue aprobada en el 93, justo después de la firma de los acuerdos de paz que dieron fin, digamos, cese al fuego de una guerra de más de 12 años, porque si bien el conflicto se toma desde el 80 hasta el 92 que se firman los acuerdos de paz, existen muchas violaciones a derechos humanos en la década de 1970. Entonces, los dos bandos beligerantes firman una amnistía en el 93 que se mantiene hasta que el otro integrante de Vidas, víctimas demandantes, hace una denuncia por inconstitucionalidad. Benjamín Cuellar denuncia ante la Sala de lo Constitucional y en 2016 la Sala de lo Constitucional declara inconstitucional esta ley de amnistía y mandata un plazo para construir una nueva ley que tome en cuenta, que tengan los principios de derechos humanos y de derecho humanitario en relación a todos los crímenes de lesa humanidad y de guerra. Uh-huh. Entonces, digamos esto como antecedente de todo lo que está ocurriendo. Las diputadas y los diputados no se preocuparon durante todo este tiempo que tenían para construir una ley. Las asociaciones de víctimas y organizaciones de derechos humanos que hemos estado trabajando
este tema durante mucho tiempo, haciendo otras acciones por la memoria, que no solo en el ámbito jurídico legislativo. Presentamos una propuesta a la Asamblea, la cual no fue tomada en cuenta desde el principio. De hecho, en mayo del 2019 hubo un intento de aprobar una ley de amnistía propuesta por un diputado del Partido Demócrata Cristiano, un partido de derechas acá, y que no pasó porque hubo mucha respuesta y mucha contundencia de parte de las asociaciones de víctimas para que no pasara. Ellos siguieron trabajando bajo la mesa porque los elementos que tiene esta nueva ley de amnistía, no pasa por la no participación de las víctimas. Hay elementos candados que impiden el acceso a la justicia. El tema de los archivos militares, que es básico, por ejemplo, tampoco se ahonda mucho. Entonces hay muchas trabas que al final, de última, constituyen elementos revictimizantes para todo el conglomerado de víctimas del conflicto, y han hecho procesos muy oscuros. Finalmente, después de muchas discusiones, de falsas consultas, porque en realidad estas consultas no tenían metodología con enfoque victimológico ni con enfoque de derechos humanos. Entonces fueron espacios revictimizantes donde en muchas ocasiones juntaron a perpetradores con víctimas de violaciones a derechos humanos. Entonces todo el proceso fue muy duro, fue muy cansado, para que finalmente la semana pasada, el 26 de febrero, se votara la ley y se aprobara con 43 votos. O sea, porque para esta se requiere mayoría simple. Sí, ¿y esa aprobación de qué sectores políticos vino? Esta aprobación es de 3 partidos de derecha: Arena, PDC y PCN. Hay que decir que algunos diputados de estos partidos se abstuvieron, 2 del PCN y 2 de Arena, que votaron en contra de la ley, y con el silencio también, porque es muy extraño lo que sucedió con el partido de izquierdas, el FMLN, que su bancada no votó a favor, no votó en contra, ni se abstuvo, o sea, no hizo nada y no manifestó ninguna razón muy argumentada para, digamos, exponer su posición, porque sí que a las organizaciones, a las víctimas, nos sorprendió su accionar. Entonces, creo que finalmente yo, la denuncia que hago, y que como hija de desaparecidos, y bueno, como feminista y como emprendedora de la memoria, es que hay pactos de impunidad en la Asamblea Legislativa que siguen negando el acceso a la justicia a las víctimas. Entonces esto, al final constituye un acto muy vil y cobarde, sobre todo en un país como este, que estamos viviendo un montón de situaciones de violencia que tienen mucho que ver, se conectan mucho con los crímenes del pasado, con las desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, asesinatos, ejecuciones extrajudiciales. Entonces todo esto está ocurriendo ahora, 2020, y son, digamos, parte de las violaciones a derechos humanos que se denunciaban antes y se han denunciado por más de 30 años, casi 40 años, que venimos exigiendo justicia desde muchos espacios, y se sigue negando desde toda una institucionalidad política, jurídica, con un pensamiento militar, ¿no? Porque creo que al final nos deja muchas reflexiones en relación a esto. O sea, sí es una ley, hemos dado una lucha incansable ante la Asamblea por una aprobación de ley que ponga en el centro a las víctimas. Sin embargo, eso sabemos que es un instrumento. El derecho casi siempre ha estado al servicio de los poderosos. Entonces, sin embargo, en estos estados es una herramienta que a veces funciona. La lucha no acaba acá, han aprobado esta ley, el presidente la ha vetado, lo cual es un paso, ha dado elementos interesantes en la argumentación de su veto, pero solo toma
verdad, justicia y reparación, y deja de lado la garantía de no repetición. Y esto es grave, sobre todo con un ejecutivo que en las últimas acciones han sido de mucha golpe a la democracia que tenemos, con espacios militarizados, con una toma de la Asamblea Legislativa. Entonces es el escenario que tenemos las víctimas finalmente, es muy complejo, de mucha negación a derechos. Sin embargo, creo que mantenemos la fuerza, la dignidad, la esperanza, y eso no nos lo van a poder quitar jamás. Quien habla es Amanda Castro, hija de desaparecidos en el conflicto armado salvadoreño e integrante de Vidas, colectivo de víctimas demandantes. Bueno, contándonos sobre esta ley de amnistía que finalmente veta Nayib Bukele, el presidente que definitivamente se volcó a la derecha, ¿no? Después de haber ganado las elecciones, ya no quedan demasiadas dudas de su signo político. Para nada, es un presidente que está al servicio de intereses neocoloniales, está muy alineado a la embajada estadounidense. Luego es un presidente autoritario que limita la participación, ha cerrado las puertas de participación de todos los espacios de organizaciones de la sociedad civil. Es un presidente que no escucha, es un presidente ególatra, misógino, es un presidente que muy discursivo, que da mucho de qué hablar con las acciones que hace respecto a su imagen, pero que está minando los pocos logros de una democracia incipiente como la que podemos tener en El Salvador, un país que sigue teniendo las heridas de la guerra abiertas, que sigue teniendo una posguerra demasiado prolongada, donde las políticas de la memoria, no solo las políticas públicas, sino en todo lo simbólico en la sociedad, están permeadas por un alto pensamiento militarista. Entonces es muy fuerte que un presidente vete una ley por un lado, pero por otro no abra los archivos militares. De hecho, ayer hubo una acción muy importante del Instituto de Acceso a la Información Pública, en donde la única universidad pública del país le pidió a este instituto que solicite algunos archivos militares al Ministerio de la Defensa del país. El Instituto de Acceso a la Información Pública fue a una de las oficinas del Ministerio de Defensa Nacional y no les dejaron entrar, les rodearon de militares, le grabaron, y el presidente Nayib Bukele denunció al Instituto de Acceso a la Información Pública como que estaba invadiendo al Ministerio de la Defensa Nacional, les acusó, les desprestigió a la delegada del instituto, que son las propietarias 4 mujeres, y les desacreditó en redes sociales, que él gobierna un poco por ahí, por Twitter, es absurdo. Entonces les empezó a desacreditar. Entonces esta es una muestra más de que por un lado veta la ley y por otro lado no hace las acciones que sí, como presidente y como comandante de las Fuerzas Armadas, podría y tiene la potestad de hacer, y que si tuviera voluntad política y estuviera realmente pensando en las víctimas, ya las habría hecho hace tiempo. Sin embargo, esto de vetar la ley también son juegos políticos partidarios. Entonces es muy cruel, muy vil que los políticos, tanto del legislativo como el ejecutivo, sigan jugando, intenten seguir jugando con la dignidad de nosotras las víctimas. No vamos a permitirlo, seguimos organizadas, seguimos buscando herramientas para continuar nuestra lucha, como ya lo hemos venido haciendo por un montón de tiempo. Amanda, te agradecemos mucho. Volvemos a contactar pronto para seguir abriendo la agenda del Salvador. Viste que tu país lamentablemente no tiene demasiado lugar en las páginas internacionales, y cuando lo tiene de una manera sesgada. Exacto. Desde los centros de poder. Acá queremos hablar de todos nuestros pueblos por igual, a través de las voces de los protagonistas, como en este caso la tuya. Ok, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por acuerparnos también para cubrir lo que pasa acá. Como decís, son
poquísimos los medios que hacen un periodismo alternativo que cuestione justamente los centros de poder. Entonces es importante y agradezco un montón que me contacten y que puedan en lo sucesivo contactar a otras compañeras que también estamos aquí. Totalmente. En las causas. Así será. Gracias por tu tiempo. Saludos, gracias. Al carajo. Una crónica de la región. Guajira para el recuerdo. La bestialidad imperialista. Bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado. Bestias fueron las hordas hitleristas, como bestias son los norteamericanos hoy, como bestias son los paracaidistas belgas, como bestias fueron los imperialistas franceses en Argelia. Porque es la naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres, la que la convierte en fieras sedientas de sangre que están dispuestas a degollar, a asesinar, a destruir hasta la última imagen de un revolucionario, de un partidario de un régimen que haya caído bajo su bota o que luche por su libertad. Y la estatua que recuerda a Lumumba, hoy destruida pero mañana reconstruida, nos recuerda también en la historia trágica de ese mártir de la revolución del mundo, que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito, nada. Al carajo. Al carajo. Identidad, música y cultura de América Rebelde. Y acá seguimos, ya promediando este programa número 3 de esta temporada 11, mes de marzo del 2020. Seguimos llenando el mapa de líneas de colores en nuestra recorrida y en este segmento la política y la geografía de América Latina, del continente, vienen con música, vienen con sonidos de la mano de Ernesto Vera, a quien saludamos para que nos lleve a la siguiente parada. Hola Pablo, hola audiencia de Al Carajo. Hoy nos vamos a la ciudad de Cochabamba, ciudad boliviana que se encuentra en el centro del país, en un valle de tierra fértil y productiva, a 2.558 metros de altura. Aún conserva vestigios preincaicos e incaicos y también su personalidad virreinal. La ciudad de Cochabamba tiene una población de 1.113.000 habitantes, entre los cuales podemos encontrar a los integrantes del grupo Aguayus Experimental, grupo que fusiona el folclore boliviano con el rock, el funk y el reggae. Escuchamos entonces al grupo Aguayus Experimental haciendo el tema Tu Verdad. La más grande, la más bella, no te rindas en
De Cochabamba, ciudad boliviana, es el grupo Aguayus Experimental, un quinteto de música de fusión que nació en el año 2012 y que grabaron su primer disco en el año 2017, que se llama Chexchi, término que proviene del quechua que define lo gris, lo mestizo, lo salpicado. Actualmente este grupo está por editar su segundo material y nosotros en Al Carajo seguimos disfrutando de su música, el grupo Aguayus Experimental de Cochabamba, Bolivia, haciendo el tema del amor entre tierra y agua. Destruyendo lo que nació del amor entre tierra y agua. Lo que el sol vio nacer, cada día crecer. Pachamama, Nihuarga, Suhuaca, Puzancu. Lo que el sol vio nacer, cada día crecer. Pachamama, Nihuarga, Suhuaca, Puzancu. Cada día crecer, Pachamama, Nihuarga, Suhuaca, Puzancu. Lo que el sol vio nacer, cada día crecer, Pachamama, Nihuarga, Suhuaca, Puzancu. En marzo volvieron los gitanos. Esta vez llevaban un catalejo y una lupa del tamaño de un tambor, que exhibieron como el último descubrimiento de los judíos de Ámsterdam. Sentaron una gitana en un extremo de la aldea e instalaron el catalejo a la entrada de la carpa. Mediante el pago de 5 reales, la gente se asomaba al catalejo y veía a la gitana al alcance de su mano. La ciencia ha eliminado las distancias, pregonaba Melquíades. Dentro de poco, el hombre podrá ver lo que ocurre en cualquier lugar de la tierra, sin moverse de su casa. Un mediodía ardiente, hicieron una asombrosa demostración con una lupa gigantesca. Pusieron un montón de hierba seca en la mitad de la calle y le prendieron fuego mediante la concentración de los rayos solares. José Arcadio Buendía, que aún no acababa de consolarse por el fracaso de sus imanes, concibió la idea de utilizar aquel invento como un arma de guerra. Melquíades otra vez trató de disuadirlo, pero terminó por aceptar los 2 lingotes imantados y 3 piedras de dinero colonial a cambio de la lupa. 100 años de soledad. Gabriel García Márquez. América Latina, en Al Carajo. Ni tratados de libre expoliación, ni tratados como incapaces. Al Carajo. Este programa se emite por radios comunitarias, alternativas, comunitarias, populares, campesinas, públicas y universitarias
a lo largo y a lo ancho de América Latina. El trabajo es ida y vuelta, por eso en cada emisión ponemos en el aire las voces y los contenidos informativos políticos de esas radios. En esta ocasión, en este programa número 3 del 2020, Radio Guayacoclote de México, las colegas Nadia Castañera y Sandra Luz Cruz, repercusiones y debates todavía abiertos después de la gran marcha del Día Internacional de las Mujeres, que tuvo su lugar también en el país azteca. 80,000 mujeres en la marcha del 8 de marzo en la Ciudad de México. Mujeres víctimas de la violencia, madres de mujeres asesinadas, niñas, mujeres indígenas, se manifestaron el domingo 8 de marzo en la Ciudad de México. A la manifestación acudieron alrededor de 80,000 mujeres, según la Secretaría de Seguridad Ciudadana. La marcha comenzó en orden con los distintos contingentes y avanzó por la Avenida Juárez hasta el Zócalo. Al frente de la marcha estuvieron madres y familias de víctimas de feminicidio. Nadia Castañeda nos comparte la palabra de algunas mujeres que conformaban algunos de los contingentes. Vengo con el contingente de científicas. Bueno, somos estudiantes de licenciatura, posgrado y científicas académicas, profesoras. Y creemos importante estar aquí porque, bueno, las condiciones de las mujeres en general en el país continúan empeorándose, desde las cosas más graves como los feminicidios hasta pues las de todos los días, ¿no? Y nos pareció además importante también visibilizar como lo que está pasando también dentro de los espacios de la ciencia, que son particularmente... O sea, el problema es que aquí los científicos no quieren aceptar, ¿no? Porque se sienten racionales, se sienten que ellos no son así, no son unos machos, pero lo son y tienen una cultura machista muy alargada y está tan normalizada que es muy difícil combatirla, ¿no? En todos los niveles, o sea, desde las estudiantes a las que les dicen que sus novios les ayudaron a hacer la tarea o cosas así, que las invitan a salir, ¿no? Hasta pues nosotras como investigadoras que no nos escuchan, tardamos más en llegar a niveles más altos, ¿no? Porque las formas en que somos evaluadas son injustas, ¿no? Entonces queríamos también visibilizar esas violencias en particular. Un reclamo por las mujeres desaparecidas, por las mujeres asesinadas y en general por la protección, la seguridad y los derechos de las mujeres. Yo creo que es importante fomentar una cultura de comunidad femenina y no hacer distinciones y entre unas y otras alimentar el sentimiento de sororidad. O sea, saber que en otra mujer uno tiene una amiga, alguien que te puede proteger. Estoy en el contingente de mujeres en la ciencia de la resistencia. Soy estudiante de física. Están matando 10 mujeres al día. Las instituciones gubernamentales, las instituciones oficiales no nos apoyan. Entonces es necesario estar aquí, hacer que se vea que somos importantes, que somos parte de la sociedad. Yo estoy aquí en particular porque quiero que mi sobrina tenga un futuro por el cual pueda luchar y simplemente para poder vivir en paz. Hay que abortar este sistema patriarcal, hay que abortar, Nosotros, las mujeres danzantes, nos unimos la fuerza para manifestarnos de igual manera como cualquier otra mujer, porque ya estamos cansadas de esta violencia que se está viviendo en estos últimos, ya no días, ¿no? Años que llevamos con esta violencia hacia la mujer, y quisimos hacer pues este rezo, porque nosotros al final de cuentas estamos un rezo para que se acabe esta matanza, esta violación a tantas mujeres. Si ya basta, yo ya estoy cansada de salir a la calle y sentirme con ese miedo. Yo quiero dejar a un lado ese miedo y estoy aquí no solo por mí, sino por mis sobrinas, por mi hermana, por mi abuela, por mis tías, por todas las mujeres de México y del mundo. Reporte de Nadia Castañera y Sandra Luz Cruz desde Radio Guayacoclote de México. Repercusiones de las movilizaciones del Día Internacional de la Mujer Trabajadora en el país. alcarajolatinoamerica@gmail.com, nuestro correo electrónico. Al Carajo Radio en Facebook, canal de YouTube Al Carajo
y en la plataforma iVoox, iVoox.com, alcarajo 2020, para escucharnos en cualquier momento y en cualquier lugar. Ahora, última vuelta de noticias de este capítulo. Del Atlántico a los Andes, del cerro a la cordillera. Al carajo. Las noticias de América. En Ecuador, Lenín Moreno anunció nuevas medidas económicas para enfrentar la crisis. El presidente presentó un paquete de recortes para paliar la situación provocada por la caída de los precios del petróleo y los impactos que genera el coronavirus en el sector turístico de la nación. El nuevo plan de austeridad elimina la Secretaría de Juventudes, 4 agencias de regulación y control, 3 institutos, 3 empresas públicas, 4 secretarías técnicas y la empresa de medios estatales. Además, el jefe de Estado reafirmó las polémicas medidas económicas tomadas en el año 2019, entre ellas la resolución para retener a los empleados públicos un pequeño porcentaje de su salario. Como segunda gran medida, Lenín Moreno anunció la renegociación de la deuda externa con organizaciones financieras internacionales y anticipó que buscará nuevos préstamos a mejores tasas y condiciones por un monto de $2.000 millones para pagar esos compromisos. En tercer lugar, anticipó el incremento de las retenciones en las fuentes de impuestos a la renta en un 0,75%, entre los que se incluyen el sector bancario, petrolero y de telecomunicaciones. Desde la oposición rechazaron gran parte del programa presentado por el mandatario y advirtieron que si se continúa en la senda de políticas de ajuste, es inminente la vuelta de las protestas populares que se desataron durante el año pasado tras el aumento de las naftas decidido entonces por el gobierno. Al carajo. En Venezuela, la juventud chavista marchó por la paz y en apoyo al presidente Nicolás Maduro. La movilización recorrió las calles de Caracas y tuvo su epicentro en la Plaza Morelos, donde se realizó una concentración multitudinaria que luego se desplazó hacia el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional Constituyente. En la marcha, los jóvenes expresaron su rechazo a cualquier medida coercitiva que atente contra la paz del país y expresaron su pleno apoyo al gobierno. Entre las consignas principales, se reclamó a la comunidad internacional considerar como un crimen de lesa humanidad las acciones de Estados Unidos contra el país porque afectan la salud, la alimentación, la tecnología, el bienestar social, el transporte y todos los derechos del pueblo venezolano. De la marcha participaron integrantes de movimientos sociales, de frentes revolucionarios, culturales, de la juventud del Partido Socialista Unido y de organizaciones integrantes del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar. También se movilizaron adultos mayores, personas con discapacidad, estudiantes, amas de casa y activistas gremiales. En paralelo a esta marcha oficialista, hubo una convocatoria de una parte de la oposición, encabezada por Juan Guaidó, con una marcha que terminó con enfrentamientos con la Guardia Nacional Bolivariana, producidos cuando las columnas intentaron dirigirse hacia el Palacio Legislativo, donde se estaba produciendo la concentración del chavismo, y fueron atacadas con gases por la policía. Al carajo. En Uruguay, el nuevo gobierno anunció el retiro de la UNASUR y la vuelta al TIAR. Lo informó Ernesto Talvi, canciller del flamante presidente Lacalle Pou, en la primera medida de política internacional de la nueva gestión de la alianza de derecha que derrotó al Frente Amplio en las últimas elecciones. Sobre la salida de Uruguay de la Unión de Naciones Sudamericanas, Talvi afirmó que se trata de un organismo regional basado en alineamientos político-ideológicos y que en los hechos ha dejado de funcionar, ya que según el canciller no cuenta con una sede y carece de Secretaría General Operativa. Además, Talvi recordó que se han retirado de dicho acuerdo la mayoría de los países de la región, a excepción de Guyana, Surinam y Venezuela. Sobre el TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el gobierno de Lacalle Pou confirmó que revertirá la decisión del expresidente Tabaré Vázquez, que el 24 de septiembre de 2019 sacó al país de ese foro, luego de ser el único que votó en contra de activar el mecanismo en contra del gobierno de Nicolás Maduro. En ese momento, Uruguay se opuso porque consideró que esa resolución buscaba darle legitimidad a una intervención armada en Venezuela. Ahora, la nueva gestión derechista uruguaya
afirmó que el retiro del TIAR debilitaba al sistema interamericano y privaba al país de hacer sentir su voz en ese ámbito de asistencia recíproca en materia de defensa colectiva y de seguridad hemisférica. Así lo dijo el canciller Talvi, referente del Partido Colorado, aliado del Partido Blanco en el gobierno de Lacalle Pou. Uruguay se retira de la UNASUR, fundamentado en 3 motivos. Esta es una organización que devino en una alianza político-ideológica y va contra los objetivos del país de vincularse a organizaciones regionales que tengan una base institucional y que no estén basadas meramente en afinidades ideológicas. En segundo lugar, que es una organización en disolución. Y tercero, porque en la medida que todavía tiene una existencia jurídica, puede implicarle al país responsabilidades patrimoniales que el gobierno ha decidido que no está dispuesto a asumir. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Eso fue lo último de esta recorrida informativa, política, social, musical, literaria y cultural por América Latina y el Caribe en este programa Al Carajo, número 3 de la temporada 2020, año 11 de nuestro programa. Última vuelta de noticias desde Ecuador, Venezuela y Uruguay, con esa primera acción de política regional del nuevo gobierno de Lacalle Pou, alineándose a la derecha, al eje anti-venezolano, al eje Donald Trump. En este capítulo también compartimos una nota con Amanda Castro, militante de derechos humanos desde El Salvador. Anduvimos por Brasil, por Cuba y por Colombia con más información política. Mavi Sosa nos trajo canciones con historia. En esta ocasión, el clásico caribeño de Juan Luis Guerra, Ojalá que llueva café, y su reversión mexicana por Café Tacuba. También tuvimos contacto, como siempre, con radios y medios populares, comunitarios y alternativos de América Latina, relevando directamente desde los territorios la información. Ernesto Vera trajo música de Cochabamba, de Bolivia, en nuestra recorrida geográfico-sonora de cada emisión. Mi nombre, Pablo Daniel Ovín, en la conducción y en la producción periodística, dejando acá el agradecimiento a todas las antenas, a toda la red de radios comunitarias, universitarias y públicas que nos retransmiten en Argentina, en Chile, en Uruguay y en otros rincones de América Latina. En el aire, en este aire, nos vuelven a escuchar, mismo día, misma hora, mismo dial, en el que nos escucharon en esta oportunidad, y si no, cuando quieran, en la plataforma iVoox, iVoox.com, Al Carajo 2020, o en nuestro canal de YouTube, por el nombre del programa, nos buscan Al Carajo. Esto fue todo, nos reencontramos en la próxima emisión, que será la 4ª de esta temporada. Hasta pronto. La entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara, de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Aprendimos a quererte desde la historia altura hasta siempre, comandante. Tu mano gloriosa